Señoras y señores, muy buenos días a todos. Al igual que José María Bergoglio, hoy más conocido por todo el mundo como el Papa Francisco, nuestro invitado de hoy procede de los confines del mundo hispanoamericano, más concretamente de México. Nos estamos refiriendo a don Pascual Chávez Villanueva, sacerdote salesiano, quien fuera rector mayor de la Congregación Salesiana durante los años 2002-2014. Don Pascual Chávez Villanueva estuvo recientemente en Gran Canaria participando de forma activa en las jornadas para la familia salesiana Gran Canaria, tituladas Retos de la familia salesiana para el siglo XXI. Fueron 3 días intensos en los que este sacerdote mexicano cautivó con su palabra al auditorio que tuvo la oportunidad de escuchar. Radio Tamaraceite, onda parroquial, la voz de la palabra, no ha querido perder la posibilidad de llevar su mensaje a todas aquellas personas que no pudieron acudir a las distintas charlas que don Pascual Chávez nos ofreció en Las Palmas de Gran Canaria y de esta forma pues disfrutar de su palabra durante los próximos minutos en el programa El Andén. Antes de conversar con nuestro invitado, reciban como siempre el cordial saludo del que les habla, Sebastián Sarmiento, en nombre de todos los que trabajamos en esta emisora diocesana, en particular de la compañera Alicia Castellano, que en esta ocasión nos asiste técnicamente desde el control central de emisión. Don Pascual Chávez, saludos y gracias por compartir estos minutos de programa en Radio Tamaraceite, la emisora diocesana, la voz de los sin voz. Bien, agradezco la invitación que me hacen para dirigir un saludo a todos los radioescuchas, con todo cariño. Muchas gracias. Es usted una de las figuras salesianas vivas más importantes y seductoras de la Iglesia en estos momentos, al decir de don José Carmelo Pulido, director del Colegio Salesiano Sagrado Corazón de Jesús de Las Palmas de Gran Canaria, en el momento en que le presentó a la concurrencia, a todos los que estábamos allí en el salón de actos de este colegio. Por ello también le agradecemos su presencia aquí en este espacio, porque han pasado otros miembros de la comunidad salesiana, entre ellos pues recordamos a don Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, y también han pasado por aquí misioneros y misioneras, canarios sobre todo, que están por ahí extendidos en todo el mundo. Así que para nosotros es un placer compartir con usted estos minutos. Pues igualmente para mí, sobre todo si ya he sido precedido por figuras del calibre del cardenal Óscar y sobre todo de tantos misioneros que efectivamente he encontrado a lo largo de mis años, en primer lugar como regional de toda América y posteriormente en los 12 años como rector mayor. Bien, yo quisiera empezar con esa costumbre salesiana en los colegios. Yo estuve en uno de ellos, en el de la Villa Mariana de Terror, y siempre empezábamos la jornada con un buenos días a cargo del director o del sacerdote de formación en aquellos momentos, y nos daba una idea, una pincelada. Por eso me gusta que en menos de un minuto nos dé ese buenos días tradicional de la familia salesiana. Me dirijo a los jóvenes para decir que están viviendo la etapa más hermosa de su vida, que tienen la posibilidad de ser los arquitectos de su propio destino, que serán lo que quieran ser, que tienen que responderse a esta pregunta, si quieren vivir una vida cualquiera o quieren dejar realmente una huella. Para poder serlo tienen que saber soñar en grande, saber soñar en alto y sobre todo desarrollar todos los talentos que Dios les ha puesto. Esto permitirá que se conviertan en una grande riqueza para sí mismos, para sus familias, para las Gran Canaria y para toda España. Pero es el momento entonces de hacer grandes decisiones. El futuro no es más que el desarrollo del presente. Si desde ahora hacen grandes decisiones, esas opciones se irán realizando poco a poco. Así que ese es el saludo de buenos días. Pues muchas gracias, en nombre de todos los jóvenes, de todas las personas que nos están escuchando y que pertenecen, por supuesto, a esta gran familia salesiana de Canarias. Entre otras responsabilidades le ocupa usted el honor de ser el 9º sucesor de don Bosco al frente de la Congregación Salesiana durante unos 12 años aproximadamente. ¿Cómo calificaría esta etapa de su vida al servicio de la comunidad salesiana? Bueno, no cabe duda que se trata de la etapa más bonita, la más hermosa, también la más exigente de mi vida, porque por una parte es un grandísimo privilegio estar llamado para encarnar nada menos que una de las figuras más completas que ha conocido la humanidad, que es la figura de don Bosco, y no lo digo yo por ser salesiano, lo dicen sus grandes biógrafos no salesianos, incluso
protestantes que equiparan a Don Bosco con las figuras más grandes como Francisco de Asís, como Agustín de Hipona, como Catalina de Siena, en el que hablan justamente de figuras de grande humanidad que basta poner una biografía en las manos de un chico para que quede prendado por el encanto de esta figura. Entonces, bajo este punto de vista, ser rector mayor, ser sucesor de Don Bosco, significa un grande privilegio. Obviamente comporta una grandísima responsabilidad, porque significa recibir un carisma que se ha desarrollado a lo largo de 132 países del mundo en que hoy se encuentra presente la familia salesiana, y poder transmitirlo al que será el sucesor mío, en este caso ya es don Ángel Fernández Artime, que es el 10º sucesor de Don Bosco, una congregación que siga siendo fiel a Don Bosco, pero que siga fiel también a los jóvenes de hoy, porque aquí hay que hablar de una fidelidad dinámica. Por una parte es la fidelidad al carisma y por otra parte es la capacidad de tener respuestas para los problemas de hoy, para no encontrarnos con estar dando respuestas a problemas que ya no existen y en cambio no dar respuestas a los problemas que hoy hay. Una experiencia personal jamás vivida como sacerdote de Don Bosco. ¿Me podría indicar la vigencia del pensamiento de Don Bosco, sobre todo hoy en esa juventud que está pues captada por esa sociedad tan secularizada de la que nos ha hablado usted estos días aquí en Gran Canaria? Bueno, fundamentalmente yo que digo que si Don Bosco fue de una grandísima novedad en su tiempo, en el final del siglo XIX, no cabe duda que hoy sigue siendo válido totalmente su mensaje, su misión y sobre todo su sistema preventivo. ¿Por qué motivo? Pues porque no cabe duda que hoy tenemos a una juventud que por una parte goza de unos derechos y unas posibilidades que no conocían los chicos pobres, aquellos que dejaban los campos para ir a la ciudad industrial de la naciente industrialización de Turín y que quedaban prácticamente marginados, explotados, como pasa con tanta gente. Hoy los jóvenes tienen muchas más oportunidades, pero sin embargo esas oportunidades no siempre logran su cometido, porque la educación no consiste simplemente en la escuela. La escuela puede instruir, puede informar, puede desarrollar habilidades, pero esto no es la educación. La educación es un arte, es el arte de formar personas humanas, es decir, ricas de valores, con sentimientos nobles, con ideales altos. Si no fuera así, no tendría sentido ni siquiera la escuela, porque delante del Internet, ¿quién puede competir en lo que es la capacidad de transmitir una masa de información en una interacción que difícilmente puede tener ningún profesor pero esto no es la educación. La educación es la formación de las personas, también al mismo tiempo de los profesionistas, es decir, de alto nivel de competitividad en una sociedad que es justamente llena de innovaciones en las que si no se está a la altura de ello, se corre el riesgo de quedar siempre obsoletos, por lo tanto, no a la altura de las exigencias que tiene la sociedad tecnológica e industrial en la que estamos viviendo, y por lo tanto, prepararlos justamente para ellos, ¿no? Pero en tercer lugar, es la formación de un nuevo ciudadano, ya no tanto comprometido en la búsqueda del éxito individual, sino realmente en el bien común. Es decir, una ciudadanía activa, una ciudadanía muy corresponsable, que no permite que los jóvenes estén viendo la vida desde el balcón, tengan la capacidad de bajar a la plaza, de tomar en sus manos el escenario de la historia y no ser simplemente ni consumidores ni espectadores. Don Bosco quiso que fueran protagonistas de ellos mismos, de su formación, pero de la construcción de una sociedad. Por eso digo que si Don Bosco fue realmente una figura señera en su tiempo, lo es hoy más, en las que a pesar de tener tantas posibilidades, no siempre la escuela se convierte en el centro de educación que tendría que ser. Don Pascual Chávez es originario de México y su peculiar, inquietud siempre fue la formación. En primer lugar, pues es licenciado en Sagrada Escritura por el Instituto Bíblico de Roma. Para ello viajó a Roma en 1957, creo recordar.
¿Cómo surgió su vocación como sacerdote y dentro de la familia salesiana? Bueno, yo era estudiante de un colegio salesiano junto con mis hermanos en el norte de México, en la ciudad de Saltillo. Está muy cerca de la frontera con Texas. Y la verdad es que no es que había pensado yo nunca ser ni sacerdote ni salesiano. En la familia teníamos la costumbre, papá era el padrino de uno de los obispos, por lo cual era normal tener la presencia de sacerdotes y de religiosas, pero nunca me había pasado por la mente, aún siendo una familia muy religiosa. Lo que pasó fue que mi madre se enfermó después de un viaje que tuvo y en poco tiempo murió. Y antes de morir, no sé por qué me lo pidió a mí un día, o me confió que siempre le había pedido a Dios un hijo sacerdote. Era yo el único que estaba al que le estaba hablando y me sentí también, no sé por qué decir, pues yo era que era el sacerdote que ella había pedido, ¿no? Así que ella murió 2 días después. Yo esto a nadie se lo conté solamente el día que me ordené, tantos años después. Lo conté a mi padre y a mis hermanos para que supieran porque un día decidí pedir irme al aspirantado de los salesianos. Hice después lo normal, que era hablar con el que era mi asistente, y después con el director, que vinieron y hablaron con papá, y pues como se hace ordinariamente. Sí. Así que a los salesianos pues los he tenido por familia y desde pequeño, así que ha sido normal, y como digo, ha sido la oración de una madre que además de darme la vida me ha dado la vocación. Algo más grande que ello, nadie me lo podía dar. Sí, recuerdo en este sentido la mamá Margarita, la madre de Don Bosco, que también estuvo muy cerca de él y le daba sabios consejos, como aquello de que si se preocupaba por ser rico, él se iba, ella no estaba viviendo con él, ¿no? Exactamente, ella le dijo que no era ninguna vergüenza, que ellos eran pobres, que había que vivir esto teniendo la pobreza en el corazón, y que si un día él se convertía en una persona rica, no volvería nunca a pisar su casa, ¿no? Bueno, seguimos su rastro de formación en Europa. De Roma, creo que pasó usted a Salamanca, donde se doctora en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de esta ciudad, salmantina, y ahí pues también adquirió bastantes conocimientos que le habrán impulsado en toda su vida para ejercer el testigo de la buena nueva. Sí, bueno, no cabe duda que uno de los regalos más grandes que me ha hecho la congregación es destinarme a estudiar Sagrada Escritura, porque tener una especialización ayuda a tener una clave de lectura de la realidad, una clave también no solamente de conocimientos, de acercamiento a la vida, al misterio de Dios, al misterio del hombre, iluminado siempre por la palabra. El haber podido ejercer realmente como profesor de Sagrada Escritura, aunque fundamentalmente siempre me dediqué al Antiguo Testamento, ¿no? Aún teniendo una visión completa, y todo esto pues fue decisivo para después lo que era el magisterio que como rector mayor tenía que ofrecerle a la congregación y a la familia salesiana. Así que ha sido un grande don que el Señor me hizo a través de la congregación. En primer lugar, como digo, el primer beneficiado he sido yo, pero también a los que después he tenido que atender como formador, como director del teologado, como provincial, posteriormente como superior de la región de América Latina y posteriormente como rector mayor. Efectivamente, de Roma y Salamanca vuelve usted a su tierra, en la que se convierte, pues entre otras cosas, entre otras responsabilidades que ya usted nos acaba de sintetizar, pues en ese consejero regional para América de su congregación, de su amada familia salesiana. ¿Verdad? Fueron unos momentos que de ahí luego vendría lo del rector mayor, que luego hablamos si le parece, pero ahí fue cimentándose su vocación también de entrega a esa juventud que está hambrienta de formación y de Dios, porque en definitiva es eso lo que buscan. Bueno, yo creo que el tener una visión cada vez más amplia de la realidad del mundo, y por lo tanto en el caso nuestro de la congregación, de la presencia, pues va llevando a tener una mayor sensibilidad ante la situación de la juventud y sobre todo a la diversidad de contextos en los que viven. Yo era encargado de una región pues geográficamente muy grande porque comprendía desde Canadá hasta Bolivia,
con unas grandes diferencias socioeconómicas, porque los países más ricos del mundo, Estados Unidos, Canadá, y los países más pobres, no digo de América Latina, de todo el mundo, como podrían ser en ese momento Haití, ¿no? Honduras, en ese momento Bolivia, que realmente vivía una situación de una grande precariedad, con una serie de diferencias también políticas, democracias muy consolidadas y, por ejemplo, todo lo que era todavía la dictadura en Cuba, con la dificultad realmente para poder ejercer un servicio educativo como lo habíamos hecho en el pasado, hasta antes del 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana. Con una diferencia de religiosidad entre países sumamente religiosos y católicos, solamente cristianos, como podía ser el mismo México, y otros que por sensibilidad tenían otro tipo de mayor presencia, incluida la parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta diferencia va ayudando a tener una visión más completa, más global, y también agudiza la sensibilidad en lo que se refiere a las situaciones tan diversificadas que van presentando los jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que resultó elegido como rector mayor de la congregación en el año 2002, creo recordar. ¿Cuál cuál es la función como rector mayor principal? Me parece que se dice de que en su mandato se impregnó el sello de la unidad de toda la familia salesiana, ¿verdad? Bueno, yo creo que las constituciones representan tres elementos que lo caracterizan. El primero es el ser sucesor de Don Bosco, es decir, en sí mismo tiene que encarnar la figura de Don Bosco, y esto es un primer grande cometido del que él ya ha hablado al inicio, ¿no? Por otra parte, es el centro de unidad de toda la congregación y de la familia salesiana, quiere decir que es el moderador supremo, que es el punto de referencia para la congregación y para la familia salesiana, y es al mismo tiempo el grande impulsor del carisma, de manera que éste siga desarrollándose, siga explicitándose no solamente en la variedad de los continentes y de los países en los que nos encontramos, sino también en la novedad que a veces el carisma va presentando para dar respuestas innovadoras a situaciones no conocidas o que hasta este momento no habían sido enfrentadas, ¿no? En los años del rectorado no cabe duda que hubo una grande conciencia de familia salesiana. Ya mis antecesores, don Viganó, había escrito una carta que se llamaba la Carta de Comunión de la familia salesiana, en la que él quería subrayar cuáles eran los elementos que distinguían a los diversos grupos para saber qué cosa es lo que los unía, siendo tan diversos, puesto que comprende personas consagradas, sacerdotes y no sacerdotes, laicos, personas consagradas en el mundo, lo que se llaman los consagrados seculares, ¿no? Y todo esto naturalmente con campos de misión tan diversa, era urgente saber cuáles eran los elementos de comunión. Posteriormente, mi predecesor, don Juan Edmundo Becchi, se sintió llamado a escribir la Carta de la Misión, es decir, la comunidad no es en sí misma suficiente para garantizar la unidad, sino está canalizada en vista a la misión, por lo cual, en el respeto de la autonomía de cada uno de los 32 grupos que hoy componen oficialmente la familia salesiana, tiene que haber objetivos comunes a los que se tienden, como digo, en el respeto de la autonomía, y sobre todo tratar de crear mayor sinergia, mayor capacidad de trabajar juntos en el territorio en el que nos encontramos, ¿no? Sí, sí. Y finalmente venía lo que faltaba, toda la parte de la espiritualidad, que me llevó entonces a escribir lo que se llama hoy la Carta de la Identidad de la Familia Salesiana, que recogía la Carta de Comunión, la Carta de la Misión, pero que la completaba con aquellos elementos que podrían ayudarle a dar una mayor identificación también dentro de lo que era la Curia Vaticana, que conocía la familia franciscana, la familia dominicana, pero que no conocía qué cosa era la familia salesiana, ¿no? Aun cuando existieran los grupos. Sí, 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 sí. Un largo periodo, sin duda, de servicio a la familia salesiana y, por ende, a la Iglesia Universal. ¿Coincide usted en estos tiempos con momentos importantes como la beatificación de
miembros de la congregación, por ejemplo, en Argentina, o también la canonización de mártires salesianos en España, por citar en dos momentos que yo creo que importantes. Sí, yo tuve el privilegio, en primer lugar, de que fui elegido rector mayor y menos de una semana después fueron beatificados inmediatamente 3 miembros de la familia salesiana caracterizados justamente por la caridad pastoral, que era Artemide Sati, un coadjutor salesiano que había sido un auténtico buen samaritano, enfermero en la parte de la Patagonia, Luis Barriara, italiano, misionero en Colombia, que funda la obra en favor de los hijos de los leprosos en Agua de Dios, en Colombia, y en Contratación, y que funda posteriormente un nuevo grupo que son las hijas de los Sagrados Corazones dedicados a los hijos de los leprosos, y María Romero, una hija de María Auxiliadora, originaria de Nicaragua, pero que trabajó mucho tiempo en Costa Rica y que era realmente de una gran novedad. Después viene, entre otras, la beatificación de Seferino Namuncurá en el 2007, justamente en Argentina, este joven hijo de un cacique de la Patagonia, que es una figura muy bonita porque es bonito ver que lo que Don Bosco hizo en el oratorio de Baldoco, llevando a los altares a un chico como Domingo Sabio, lo hicieron los primeros misioneros llegando en Argentina, haciendo lo mismo con el hijo de un cacique, o las hijas de María Auxiliadora y los salesianos con Laura Vicuña, ¿no? Sí, sí. A esto se añaden toda la canonización de los mártires de la China, los primeros mártires canonizados como tal, Luis Versilia y Calixto Caravaggio, y naturalmente la canonización y beatificación y canonización de los mártires españoles, ¿no? Y también, asimismo, vivió en su mandato como rector mayor varios acontecimientos históricos, algunos de ellos relacionados con los salesianos, por supuesto, como los 250 años de la fundación de la Congregación Salesiana, o los 50 de la convocatoria del Concilio Vaticano II por Juan XXIII, un acontecimiento que supuso, ¿verdad?, el inicio del rejuvenecimiento del rostro de la Iglesia. Y también, a mi modo de ver, también le tocó vivir en primera persona, como fue, como rector mayor, la celebración del bicentenario del nacimiento de Don Bosco con la peregrinación de las reliquias del santo por todo el mundo. Esto fue también, ¿verdad? Sí, también, exactamente. El periodo coincide, como decía, providencialmente, con una serie de eventos que realmente fueron no solamente muy importantes y significativos, sino que sirvieron para dar una línea de animación de toda la congregación y de la familia salesiana. Me refiero concretamente al 50 aniversario de la canonización de Domingo Sabio, que era muy importante. Él fue canonizado en 1954 y por lo tanto en el 2004 hice peregrinar ya en ese momento la urna de Domingo Sabio, entre otras partes aquí, también en Canarias. Eso ya me dio pie para saber que si Domingo Sabio tenía una capacidad de suscitar tanto entusiasmo, ya podía imaginar qué cosa habría provocado llevar a todo el mundo la urna de Don Bosco, ¿no? Posteriormente vino todo lo que era el 150 aniversario de la fundación de la congregación. La congregación fue fundada en 1859. Así que en el 2009 poder celebrar 150 años de aquella reunión que en la cámara, en la habitación de Don Bosco, un grupo de 18 de diciembre de ese año, un pequeño grupo se constituyen como los primeros salesianos, teniendo a él como superior, pues y después ver el crecimiento y la expansión, pues no podía no ser un punto de referencia, sobre todo porque eran chicos del oratorio con los que él fundaba la nueva congregación, no sus grandes colaboradores. Don Bosco tuvo grandes colaboradores santos, San José Cafaso, San Luis Orione, San Luis Guanela, San Leonardo Murialdo, todos ellos santos, todos ellos fundadores de otros, que eran sus colaboradores. Y funda la congregación no con ellos, sino con sus chicos del oratorio, con Caliero, con Don Rúa, es decir, con los chicos del oratorio que él había recogido desde 11 o 12 años y los había madurado hasta ese momento, ¿no? Sí. Entonces vino después el centenario de la muerte justamente de su primer sucesor, aquel que yo considero el mejor salesiano, que es Miguel Rúa, ¿no?, que es su primer sucesor y también beato, ¿no?
Y vino naturalmente después de ello el trienio de preparación, ¿no? Entonces, del centenario, en la que pedía un mayor conocimiento de Don Bosco, una mayor capacidad de traducir en categorías actuales lo que era el sistema preventivo y todo lo que era la invitación a asumir la espiritualidad de Don Bosco, que siendo tan sencilla ha sido tan fecunda y tan eficaz como lo demuestra pues un auténtico ejército de beatos, de siervos de Dios, de santos de la familia salesiana. Y todo ello desembocaba con el año 2015, el bicentenario, con una serie de eventos que me tocaba preparar, aunque era consciente que en el 2014 venía la celebración del capítulo general 27 con la elección del nuevo rector mayor, que se concretizó en la figura de don Ángel Fernández Arpime, ¿no? Sí. Él ha presidido estos eventos naturalmente tenían que tener una preparación como la tuvieron años anteriores, pero ha sido muy bonito el poder celebrar juntos este bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Sí. Si le parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical, un descanso musical, y lo vamos a hacer precisamente con una cantante procedente del mundo hispanoamericano, de Cuba concretamente, Gloria Estefan, con aquella canción tan preciosa que nos ilumina y nos abre muchos caminos, como es Abriendo Puertas. ¿Le parece? Muy bien. Y después seguimos. Perfecto. Y efectivamente seguimos aquí charlando en una conversación muy amistosa con don Pascual Chávez Villanueva, ex rector mayor de la Congregación Salesiana, y que precisamente ha participado estos días pasados en unas jornadas para la familia salesiana en Gran Canaria, abordando un tema muy importante, pues son los retos de la familia salesiana para ese siglo XXI. Canción esta como un canto a la esperanza, don Pascual. Sí, todo lo que pueda significar la apertura a la novedad de que nos da Dios a través de tantas cosas, del tiempo, de la innovación, de cuanto hay de bueno, es siempre un motivo para la esperanza, para el bien, para no ceder a la tentación del pesimismo y a la fuerza del mal. Hay que creer en la fuerza del bien. Cuando hacíamos este parón nos estaba hablando precisamente de este paso de las reliquias del santo Don Bosco por todo el mundo y que también pasó por Canarias y que parece ser que ha sido uno de los acontecimientos más importantes celebrados en Gran Canaria, en Canarias, tras la llegada de la familia salesiana en 1920. Yo creo que ha hecho muy bien este acontecimiento aquí en esta ciudad. Bueno, yo creo que ha superado las expectativas que todo el mundo hubiera podido tener. Nadie se hubiera imaginado realmente que la presencia de la urna de Don Bosco que contiene sus reliquias pudiera realmente suscitar el entusiasmo que generó en todas las personas, jóvenes y adultos, niños, personas de autoridades civiles, de autoridades religiosas. No solamente era la familia salesiana, como decía Don Bosco, al fin representa una de las figuras más fascinantes, más atractivas, conocido también por su genio pedagógico y naturalmente suscitó un entusiasmo que ha superado todas las expectativas que nos hubiéramos hecho. Sí. Los actos celebrados en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, fue algo maravilloso que nunca olvidaremos. Bueno, dejada su responsabilidad como rector mayor, ahora se dedica a viajar por todo el mundo, hablando de la familia salesiana y de la necesidad de estar al servicio de la Iglesia. Precisamente ha estado usted estos días en Gran Canaria y se ha encontrado como en su propia casa, ¿nos confesó usted? Sí, me he sentido realmente muy bien, acogido con un ambiente como si fuera muy en sintonía con lo que he vivido siempre desde pequeño en México, ¿no? Pero sobre todo porque sí a la familia salesiana, que mis hermanos de comunidad me han hecho sentir realmente muy en casa, así que así estoy. Y visitó usted el centro histórico de la ciudad, fundamentalmente Vegueta, del que ha dicho que que ha conocido el alma de la ciudad. Sí, en el sentido de que cuando se habla de Canarias, en todas las partes, sobre todo de Las Palmas, se piensa simplemente en las playas, se presenta en el mundo del turismo prácticamente de verano. En cambio, estos pueblos tienen un alma,
Un alma que justamente porque es como el alma en el cuerpo, estando dentro no se ve y a veces piensa que no existe, porque ni se conoce, ¿no? En cambio, cuando uno va ahí, se encuentra dónde está aquello que le da identidad, porque playas uno puede encontrar en tantas partes del mundo, un centro histórico como el de Vegueta, como el de Aruca, como el de Teror, sí. Te hacen saber que aquí hay un alma que es realmente lo que le da el sentido, lo que le da identidad y identificación a este pueblo, ¿no? Sí, que le recuerda a tantas poblaciones de Hispanoamérica con las que estamos hermanados, ¿no? Se dice que este estilo nuestro de aquí se fue llevado tras la conquista a todas estas poblaciones hermanas. Bueno, ¿usted nunca había estado en Gran Canaria o en Canarias? No, había estado sí en Tenerife, pero nunca había estado aquí. Ya había estado 2 veces, pero no me había sido posible por la agenda tan intensa. Tan apretada, ¿verdad? Bueno, vamos al meollo del trabajo que usted realizó aquí estos días y voy a citarle solamente el título de la conferencia tan hermosa y de las charlas que nos... Retos de la familia salesiana para el siglo XXI. ¿Cuáles serán esos retos? Vivir nuestra vocación cristiana sin miedo, todos estos mensajes que nos dio, pero muy sintéticamente, ¿eh? Bueno, yo dije ayer simplemente que en lugar de estar teniendo una visión demasiado estrecha, miope sobre lo que puede ser una asociación como la de los cooperadores o la misma congregación, todo esto, tendríamos que tener una visión muy amplia. Lo primero que hay que tener hoy es una visión de iglesia muy diversa de la que hasta ahora hemos tenido, una iglesia que se tiene que considerar siempre más al servicio de la humanidad a través de la creación de la concordia, del diálogo, un auténtico instrumento de humanización, que le ayude entonces a superar cualquier tipo de muros que hasta ahora la hayan dividido al interior de la misma iglesia y más con las demás religiones, porque tiene que contribuir a la humanización del mundo, tomando verdaderamente entre las manos los grandes problemas sociales que son los que más se vuelven acuciantes para la mayor parte de la humanidad. El segundo es que esto nos lleva a una mayor sensibilidad por los pobres, por lo tanto a asumir esta opción preferencial por los pobres, que fue una característica siempre de la Iglesia desde sus principios, que no era una forma pietística, era una forma realmente de transformar la sociedad. Hechos de los Apóstoles dice que eran un solo corazón y una sola alma, que ponían en común los bienes que tenían y que nadie llamaba propias a las cosas que tenían. Es decir, no se trata simplemente de hacer un poco de bien, se trata de intentar fermentar esta cultura en la que puede prevalecer mucho de egoísmo, mucho de indiferencia, mucho de sacralización de la economía como valor supremo, pasando por encima de lo que es el valor de la persona. Y tercero, la participación en el campo de la cultura, porque no cabe duda que los grandes desafíos de hoy son antropológicos, son culturales, y por lo tanto hay que estar presentes ahí donde se genera la cultura. Usted se refería a ese humus religioso que aún se respira en países mediterráneos como España, Portugal, Italia, a peito que en Holanda ya no se vive, por ejemplo, en estos países nórdicos. Bueno, el país de todo lo que es el centro y norte de Europa naturalmente va, si aquí se habla de una sociedad secularizada, pues ya podemos bien imaginar lo que significa toda la parte del centro norte de Europa, pues esto es muchísimo más acentuado, ¿no? Sí. Naturalmente esto lleva a pensar cuál va a ser en el futuro la presencia de las religiones en una sociedad en la que tendrán cabida en la medida en que efectivamente pues compartan esta convicción del valor de la democracia como el derecho que tienen los pueblos para autodeterminarse, por ejemplo, tan diverso de lo que puede ser la interpretación de quien hoy habla de un califato en el que el sistema perfecto sería simplemente el gobernar de acuerdo a un modelo como viene en un libro, ¿no? Aquí en cambio son los pueblos que se autodeterminan y que esto es el valor de la democracia. El segundo, naturalmente, todo cuanto corresponde a la promoción, al respeto de los derechos humanos de todas las personas. Y tercero, pues no se puede pretender en el futuro tener una religión de Estado, ¿no? La separación de Iglesia y Estado permitirá entonces la convivencia de la multiplicidad de las religiones,
al servicio, como siempre, como digo, de esta misma sociedad. Hay que estar dentro de ella sin perder la propia fe, sin perder el propio cuadro de valores y tratando de ser un fermento dentro del pueblo donde uno se encuentra, ¿no? Sí, efectivamente. Sin embargo, en este panorama de secularización, de descreimiento que se observa en muchos países, digamos, del primer mundo, como se suele decir, aparece un Papa, el Papa Francisco, que encarna un proyecto de iglesia en camino. Esto usted lo destacó ayer mucho. Bueno, no cabe duda que es por una parte, tiene una visión típicamente de jesuita, en lo que predomina siempre es la preocupación por la salvación del mundo, ¿no? Típicamente de Ignacio, con una visión muy humanista, como es el contemplar a Dios en todo y tratar de contemplar todo con la mirada de Dios, lo cual permite siempre ver cuánto hay de positivo en la realidad. Por otra parte, con toda la carga típicamente latinoamericana, que desde 1968, con la segunda conferencia episcopal latinoamericana realizada en Medellín, se realiza lo que es una iglesia que está cada vez más al servicio del pueblo, al servicio de los pobres, que quiere realmente hacer del pueblo como tal un protagonista, no solamente desde el punto de vista sociológico, también desde el punto de vista religioso, por los valores que puede encarnar en sí mismo el pueblo, ¿no? De una iglesia que por lo tanto está llamada a no estar encerrada sobre sí misma, a estar reflexionando siempre sobre sus problemas internos, sino con una grande sensibilidad ante los grandes problemas sociales, y por lo tanto una iglesia que está llamada a salir, a estar en una actitud de salida, una iglesia muy misionera, una iglesia que en lugar de estar preocupada por cuidar los pocos que tiene que tratar de alcanzar a los que hasta ahora han quedado muy lejanos por las situaciones geográficas, las así llamadas periferias geográficas, culturales, existenciales en las que puedan vivir las personas, ¿no? ¿Qué preocupa hoy más en la Iglesia? ¿El ateísmo de los filósofos, de aquel ateísmo clásico, teórico, o la cultura de la indiferencia? No, yo decía que hoy el grande agnosticismo, porque más que un ateísmo, ese agnosticismo es fundamentalmente fruto de una imagen, a veces, como ya lo había puesto la Gaudium Spes, fruto de una imagen de Dios que no corresponde a la imagen que Dios nos ha revelado, sobre todo en su Hijo Jesús, ¿no? Que es un Dios lleno de ternura, un Dios que viendo la muchedumbre no quedaba indiferente, se llenaba de compasión, le dolían las entrañas y inmediatamente se preocupaba por ayudar, ¿no? Hay un texto que para mi gusto es realmente lapidario, que es el texto que pone San Lucas en los labios de San Pedro en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, cuando sintetiza toda la historia de Jesús en esta frase: pasó haciendo el bien y curando a los que estaban bajo el poder del demonio. Yo creo que difícilmente se puede sintetizar mejor toda la historia de Jesús que en esta sola frase, ¿no? Pasó haciendo el bien, ¿no? Sí, sí. Usted citaba unas palabras de Benedicto XVI respecto al Papa Francisco, a Bergoglio, cuando decía él, el gran teólogo, el gran investigador de la Sagrada Escritura, Benedicto XVI, cuanto más conozco a Francisco, más me convenzo de que su misión viene de Dios. Bueno, esto fue una cosa que me confié en una audiencia personal que tuve conmigo, en la que lo felicitaba yo también por la valentía que había tenido, por la libertad interior cuando presentó su renuncia, ¿no? Y poder decir que entre más conocía a Francisco, más se daba cuenta que era el Espíritu Santo quien le había llevado a esta decisión, ¿no? ¿Y cómo tenemos que entender ser mediadores e intermediadores hoy con la humanidad, con los hombres, con la sociedad nuestra, con la gente que conocemos? Bueno, aquí hay que ir a los terrenos muy concretos en los que uno vive, en la familia, en el barrio, en la escuela, en los campos de trabajo, en la sociedad. A veces hacemos grandes marchas por la paz y vivimos en guerra en la familia. ¿Qué sentido tiene hacer una marcha por la paz cuando la paz que la debo
construir desarmando el corazón y haciendo valer el amor, no lo hago practicar en casa. O sea, después tiene una serie de lugares en los que efectivamente esta nueva cultura del diálogo, esta cultura de la acogida del otro, estas manifestaciones de lo que es la cultura de la fraternidad, de la reciprocidad, del perdón, pues se vuelven realidad, porque si no, como digo, vivimos una grande contradicción haciendo grandes marchas por no sé qué cosa, y después en el microcosmos en el que vivimos, prácticamente vivimos con una lógica muy diversa, ¿no? El amor a los pobres. Francisco vive como pobre y actúa como tal. Sí, es una cosa que me ha siempre impresionado. Él no solamente sirve a los pobres, él ama ser pobre, es pobre y ama ser pobre. Y una persona es pobre cuando es una persona humilde, y una persona es humilde cuando es sencilla. Y para mí esto es Francisco. ¿Y cómo explicamos, don Pascual, esa prevalencia de la avidez sobre la solidaridad? De la avidez, bueno, porque hemos creado una cultura en la que ya no simplemente es la búsqueda del bien individual sobre el bien común, que ya es trágico, porque es una perversión, sino que es la búsqueda del bien sin límites. Y esto es cuando, en lugar de la economía, que significa la ley de la casa, lo cual que significa una economía que estaba al servicio de la persona y de la sociedad, no la sociedad y la política al servicio de la economía, como está pasando. Entonces, aquí, ¿qué cosa ha prevalecido? Han prevalecido las finanzas, no la economía. La economía de por sí significa la ley de la casa, es decir, está al servicio de la persona, al servicio de la comunidad. Insistió mucho también en la participación de la Iglesia en la cultura. Que el problema de hoy para muchos de los estudiadores es más que antropológico, es cultural. Bueno, sí, porque ¿cuál es la visión de hombre? ¿Cuál es la visión de sociedad? ¿Cuál es la visión de cuáles son los grandes valores que tienen que encarnar, o todo simplemente es una expresión cultural, ¿no? Bien, estamos en el año de la misericordia y vamos a terminar ya con estas ideas. Ser testigo de la misericordia, ¿verdad? Bueno, aquí el Papa ha puesto 3 objetivos muy claros. El primer objetivo es contemplar a Dios. Mientras no contemplemos a Dios y no descubramos un Dios misericordioso, que es la forma en la que siempre se ha relacionado con nosotros, mientras seguimos haciendo prevalecer la imagen de un Dios que es un legislador y un juez implacable, pues difícilmente podremos entender lo que significa ser misericordiosos como el Padre. Entonces, el primer grande objetivo es contemplar a este Dios, y el único rostro que lo hace visible y que lo hace tangible, pues es Jesús. De ahí la necesidad de acudir a los evangelios, particularmente al Evangelio de Lucas, que es así llamado el Evangelio de la mansedumbre y de la misericordia. El segundo objetivo es hacer experiencia de la misericordia del Señor. Mientras no nos reconozcamos pecadores, nos ponemos en la situación de quienes creyéndose los buenos, no hacen más que juzgar y condenar a los que no son como nosotros, ¿no? Y esta es algo que le hace muy bien a la sociedad, recuperar la conciencia de pecado, que no es tener remordimientos, es simplemente el tomar conciencia de que no estamos a la altura de los dones, el que todo lo vivimos como derecho sin ninguna responsabilidad, ¿no? El que vivimos tan centrados sobre nosotros y con poca sensibilidad en relación a los otros. Entonces, mientras no se experimenta la misericordia del Señor, difícilmente se puede ser misericordiosos en relación. Y el tercero, hay que ser instrumentos, testigos e instrumentos de la misericordia, y de modo particular con las obras de misericordia, tanto corporal como espiritual, estamos llamados a hacer esos instrumentos de Dios, siendo realmente sus testigos, y de manera que los otros puedan contemplar a ese Dios misericordioso en nosotros. Este año vamos a vivir una Semana Santa muy especial dentro de este contexto del año de la misericordia, ¿verdad? Va a ser la Pascua de la Misericordia, unas ideas que hay que insistirlas entre nuestros amigos, entre la familia.
Bueno, en el sentido de que la Pascua es por excelencia la manifestación de la misericordia de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó al propio Hijo, tanto amó Dios Jesús a la humanidad que se entregó a sí mismo para que creyendo en Él nosotros tengan vida eterna, ¿no? Quiere decir que la pasión, muerte y resurrección de Jesús representa la expresión suprema de la misericordia de Dios, ¿no? No hay nada mayor que una entrega llevada hasta el final, no solamente en el sentido geográfico o temporal del tiempo, sino sobre todo en el sentido de intensidad, amar hasta el final. No hay cosa más preciosa que la vida, y Jesús nos ha amado tanto porque lo mejor que tenía, que era la vida, la dio para que nosotros pudiéramos tener vida. Y esto es la expresión suprema de la misericordia de Dios. Pues con esta idea vamos ya poniendo fin a esta generosa entrevista por parte de don Pascual Chávez. Y como dijimos al principio, nos falta el tradicional buenas noches a todos los antiguos alumnos, a esos cooperadores de la familia salesiana que nos siguen también a nosotros cuando hay algún miembro de la familia salesiana. Termine usted con esas buenas noches simbólicas en estos momentos. Bueno, es una invitación realmente a que podamos ser transmisores de los valores que hemos recibido a lo largo de nuestra educación, que es lo mejor que podemos ofrecerle a esta sociedad. No solamente nos beneficia a nosotros, tiene una dimensión social todo cuanto recibimos, y tiene que tener esta expresión social. Así que para todos mi cariño y para todos la bendición de María Auxiliadora. Pues le agradecemos esta entrevista realizada a Radio Tamaraceite, a la emisora diocesana de Canarias. Don Pascual Chávez, buena estancia en Gran Canaria y que lo veamos de nuevo por aquí en otra ocasión. Muy bien, gracias por la invitación y que el Señor bendiga a los radioescuchas de Radio Tamaraceite de Onda Parroquial. Pues muchas gracias a usted y a toda la familia salesiana. Vamos a terminar, señoras y señores, con esa canción dedicada a Gran Canaria, Enamórate de mí, que es una canción que nos llena de los sentimientos más íntimos del canario y de amar a lo nuestro, tanto a la cultura como al paisaje canario, a Gran Canaria.